Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos mucha información para compartir. Vamos a hacer un amplio recorrido por Australia, por Medio Oriente y varias cosas más que seguramente ni se van a esperar. En primer lugar, más allá de los grandes titulares y de las grandes tragedias que nos ocupan últimamente, la gente tiene que seguir viviendo igual que usted, yo también. Y el tema fundamental para quienes nos escuchan desde Australia, que es un enorme número, es que cada vez el tema de la vivienda empeora. Empeora y empeora y empeora. Por más que todo el mundo habla, o por lo menos aquí hablamos, porque sé que es el drama social más importante que tiene el país, nadie hace nada. En este momento el tema del acceso a la vivienda se ha puesto peor para quienes alquilan, para quienes tienen hipoteca y para aquellos que algún día tienen la esperanza de comprarse una casa. Y realmente, si ustedes piensan que va a haber algún tipo de ayuda o cambio en forma del plazo inmediato, olvídense. En este momento, a un hogar de ingresos promedio en Australia le llevaría 10 años, no para comprarse una casa, no, para ahorrar el 20% que se necesita de depósito para poder sacar una hipoteca para comprarse una casa. Esto no es un invento mío, es un informe que hizo el banco ANZ junto con una consultora, publicado hace días nomás. El tema es que los que quieren comprar una casa tienen el desafío de, como el precio de las casas sigue subiendo a pesar de que las tasas de interés siguen subiendo, y además la carga hipotecaria también ha subido, porque siguen subiendo las tasas de interés. Y en este momento, un hogar promedio necesitaría gastar el 46% de su ingreso para poder pagar una hipoteca promedio, asumiendo que ya tienen el 20% de depósito ahorrado. Quienes quieren comprar una casa y tienen que pedir un préstamo pueden pedir menos plata prestada porque las tasas de interés han subido y eso se ensancha la brecha entre lo que cuestan las casas y lo que la gente puede pedir prestada o pedir prestado para poder sacar una hipoteca. El precio promedio de una casa en Australia, pero no las grandes ciudades, sino promedio contando todo el país, es $740,000. Pero ustedes saben que las grandes ciudades como Sydney y Melbourne es mucho más que eso. Y para poder en este momento no tener lo que en inglés se llama mortgage stress o estrés hipotecario, uno tiene que tener un presupuesto de alrededor de $479,000 ahorrado para poder comprarse una casa. Y el tema es que la gente no tiene eso. Y nunca en la historia aparentemente hubo tantos problemas para que una persona que recién quiere entrar al mercado inmobiliario pueda hacerlo. Y la gente que gana menos, obviamente ha sido la más afectada por todo esto, porque tienen que pagar una porción cada vez más alta de su ingreso para pagar el alquiler, ni hablar de la hipoteca. Y si quieren sacar una hipoteca, no pueden sacarla porque el banco no les va a dar plata con los ingresos que tienen, pues son muy pocos. Y si usted ya no es propietario ya de una vivienda, es muy difícil que el ingreso que usted tiene y vaya aumentando pueda estar o tener una correlación como va subiendo el precio de la vivienda. Y esto está creando una enorme desigualdad. Y realmente es una crisis que no parece tener fin. Alquilar cada vez es más caro. Uno no tiene flexibilidad. Y eso hace que tenga un efecto rebote sobre el resto de toda la economía, porque uno tiene que gastar más plata en necesidades mínimas básicas como poner un techo sobre la cabeza de uno. No puede gastar dinero en otros servicios discrecionales. Y hoy en día, la tasa de ahorro que existe en Australia es la más baja de lo que ha sido por más de una década. Y como además la gente no puede comprar una casa, cada vez esa gente es más pobre, porque no se sube al tren de que
del nivel de aumento de las casas de quienes ya tienen casa. Y eso es un drama del cual nadie prácticamente habla. Yo se los cuento porque ustedes tienen, primero que ya lo deben saber si están en el mercado, si no tienen obligación de saberlo. Además, la gente puede ahorrar menos para comprarse una casa o el depósito para comprarse una casa, porque cuando uno no es dueño de una casa tiene que alquilar. Y el valor de los alquileres, desde que empezó la pandemia del COVID, que ya terminó, a la fecha subió el 28.4%. Entonces, la situación es absolutamente dramática. Y usted me dice, bueno, ¿alguien está haciendo algo? No, absolutamente nada. En los mercados que se mueven a nivel inmobiliario, hoy son los más ricos, donde la gente obviamente no le importa la hipoteca, tiene millones de dólares, pero eso es el 0.01% de la población. Y las casitas más chiquitas, donde la gente apenas puede llegar clavando con el pico y la pala, clavando para poder llegar a una hipoteca. Y eso es tremendo. El sueño, el Australian Dream, el sueño australiano se terminó, hace rato se terminó. Y mucha gente que quiere emigrar a Australia por hoy, yo le diría que lo tienen que pensar muy bien, porque el tema de la vivienda hace que sea uno de los países más difíciles del mundo para irse a vivir. Después uno lee las publicaciones latinoamericanas, leo habitualmente. Me fui a Australia de mochilero y gano el triple en una semana de lo que ganaba en mi país en un mes. Y todo bárbaro, querido, fenómeno. Pero trata de comprarte una casa con eso después. Y te vas a dar cuenta que no vas a poder. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No nos vamos a extender sobre el horror que ustedes están mirando por televisión acerca de la liberación de los rehenes por parte del salvajismo de Hamás, que ha secuestrado a chicos, a bebés, hasta gente de 80 y pico de años. No vamos a entrar en eso por la sencilla razón de que usted ya lo sabe y qué podemos agregar al horror, y aquí no vamos a hacer morbosidad. Le puedo contar historias de que se filmó como un salvaje de Hamás entró a una casa, encontró a chicos de 6 y 8 años, vio cómo los chicos se escondían en el placar, abrió la puerta del placar, tiró una granada para matarlos, por ejemplo. Eso está grabado, no es está grabado por ellos mismos y lo pusieron en las redes. Yo lo vi, no debía haberlo visto, pero está. Pero miren que hay que ser, bueno. Pero la mayoría de ustedes no viven ni en Israel ni en Gaza, felizmente. Especialmente no viven en Gaza, estoy seguro. Y si viven en Gaza, lo siento por ustedes. Pero en Australia, el sindicato de maestros llamó a una semana de solidaridad, que se llama una semana de acción, una solidaridad con Palestina. Y el sindicato de maestros le pide a los niños, esto ocurrió en la branch, la sucursal de Victoria, el segundo estado más populoso de Australia, que durante esta semana, que ellos calcularon que iba del 27 de noviembre al 1 de diciembre, o sea, esta semana, que por favor vayan al colegio y se pongan una kefilla, que es esos panuelos palestinos alrededor del cuello, un escudo de Palestina o una remera. Los maestros, no el liderazgo de Hamás escondido cobardemente en Qatar, no, los maestros le piden a los niños que van al colegio, esto está publicado, estoy leyendo lo que ellos publicaron, que se saquen una foto o un video muy breve de ellos mismos, o con un grupo de profesores o solos, exponiendo emblemas y signos de solidaridad. Que además organicen en la escuela una actividad invitando a algún líder pro-palestino para que hable en la escuela y les explique a los chicos lo que está pasando, desde la versión del punto de vista de ellos,
y que después pongan ese video para discutir en un sitio de internet, y ellos dan el nombre del sitio de internet para que lo suban ahí. Y que después pongan un video y reportes de sus actividades a los maestros y que lo manden a una dirección de email que se llama teachersforpalestinevic@gmail.com. Entonces, para poder publicitar en las redes sociales, etcétera, etcétera. Esto no lo pide el liderazgo de Hamas en Qatar, ni el mufti en la Kemba. Esto lo piden los maestros. En mi opinión, todo maestro que se presta a esto debe ser inmediatamente despedido y sumariado. Porque si hay algo que uno no puede hacer, es ejercer la influencia que tienen sobre los niños para lavarles la cabeza y hacer política en los claustros y en las aulas. Pero esto no ocurrió en Gaza, ni en el Líbano, sino en Melbourne. En el mismo lugar donde se invita a los chicos que marchen por solidaridad, no sé exactamente con qué. Y si usted cree que la cosa termina acá, no. El otro día, no, ayer, hace horas nomás, se supo que las familias de gente que estaba secuestrada y está secuestrada por los terroristas de Hamas, estaban en un hotel haciendo un acto por la liberación. Los antisemitas que pululan por toda Australia se acercaron allí y los apedrearon. Fueron al hotel a quejarse porque pedían la liberación de los rehenes. En serio se los digo. También en Australia, no en Líbano, no en Damasco, Siria, hay compañías de taxis que tienen estandartes enormes políticos, como si Australia fuese, no sé, estuviera en la frontera con Egipto, más o menos. También ofensivas contra los judíos y demás. Yo vuelvo a reiterar que esto no es la Australia que yo alguna vez conocí, que no se parece en nada a la Australia que yo una vez emigré y que estoy feliz de no vivir más ahí. Porque lo que está pasando no está pasando en todos lados del mundo. Ustedes no crean que eso está pasando en todos lados del mundo. El otro día, en Gran Bretaña, hubo muchísimas marchas a favor de los palestinos, pero hubo una marcha impresionante de más de 200.000 personas protestando contra el fuego del antisemitismo. Eso ocurrió en Gran Bretaña. Yo en Australia no lo vi. Y si ocurrió, no era más de 1.000. O sea que estos no son los que viven en la Kemba. Estos no son los que van por Bankstown. Estos son los australianos blancos de carne y hueso que están haciendo lo que están haciendo, porque no hay suficiente cantidad de gente, de musulmanes en Australia para hacer lo que están haciendo. Además, que yo sepa, el sindicato de maestros es gente que es australiana tanto como el primer ministro, o quizá más. Entonces estoy contando lo que estoy viendo, lo que me llega. Tengo muchísima gente que conozco allí, obviamente. Para mí Australia es mi país, a pesar de que ahora estoy aquí. Pero esto que está ocurriendo no lo estoy inventando. Hay videos, hay pósters. Esto está ocurriendo ante la absoluta pasividad del gobierno de Australia, que simplemente emite comunicados que están en contra del antisemitismo, pero no han procesado a absolutamente nadie por haber propagado el antisemitismo en Australia. No hay un solo arresto. Nada. Eso significa, en la opinión de quien les habla, con toda humildad se los digo, la condonación y yo me animaría a decir hasta casi la complicidad. Y por eso está ocurriendo, porque la gente que lo está perpetrando, que está violando leyes cuando lo está haciendo, hay leyes específicas tanto a nivel estadual como a nivel federal. Ustedes saben que yo soy abogado en Australia, lo conozco perfectamente. Están violando leyes y nadie las está aplicando.
Eso es la Australia que tenemos hoy, el paraíso, el país que yo amaba con toda pasión. En eso se ha convertido. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Lamentablemente, muchachos, ¿saben cómo me hubiera gustado decirles otra cosa? Yo estaba orgulloso en una época de ser australiano. Hoy no puedo estarlo. Y usted en realidad tampoco debería. Esto se ha convertido en algo que para mí es una pesadilla. Y yo sé que muchos, gente que no es judía, pero que está en simpatía con los judíos, porque sabe que esto es una lucha entre la civilización y barbarie, no quiere alzar su voz por temor a ser hostigada, cancelada o peor. Ahora sí, hacemos una pausa y continuamos. Le quiero contar una cosa. Esto me lo mandó un oyente de nuestro programa y un querido amigo. Son datos estadísticos acerca de la cantidad de muertos en muchas guerras donde estuvieron involucrados directamente quienes ahora se consideran víctimas. En la guerra del Yemen, por ejemplo, del 2014 al presente, murieron unas 230.000 personas. ¿Usted vio a alguien marchando en solidaridad? En la guerra en Libia, en los últimos 7 u 8 años, murieron unas 25.000 personas. ¿Usted vio a alguien marchando en solidaridad? En la guerra en Irak, ni hablar, del 2003 al 2017 murieron más de 200.000 personas. Uno dice 500.000. ¿Usted escucha algo hablar del tema? En Somalia, hay una guerra entre 1990 y el año 2000, murieron 500.000 de personas. ¿Usted se enteró? En Chechenia hubo una guerra terrible entre los rusos y los musulmanes de Chechenia. Murieron más de 100.000 personas. ¿Usted alguna vez se enteró? ¿Vio a alguien marchando en solidaridad por las calles de Melbourne o de Sydney o de Londres? No vio. No existió. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque voy a decir algo que quizás sea medio atrevido. Todas esas marchas de solidaridad que usted ve por la gente en Palestina, en Gaza, lo que fuese, en mi opinión personal, es un disfraz. Un disfraz de un hilo tan finito, de un espesor tan mínimo, que solo un ciego o un antisemita no quiere aceptar. Porque es obvio, absolutamente claro como el agua, que a ellos no les importan el número de víctimas o quiénes son las víctimas en una guerra en defensa propia. Ellos están usando esto para atacar a quienes se están defendiendo para que no los maten. Es tan claro. Reitero, en Siria más de 400.000 muertos, en Afganistán 300.000. Le hablé de Somalia, le puedo hablar de un montón de otros conflictos más. El genocidio armenio, ¿alguien condena a los turcos? Nada. Ni hablar de las muertes provocadas por el Estado Islámico. ¿Alguien habla de eso? No, nadie. Solamente le quería decir eso, para que reflexione cuando los ve marchar, no por quién están marchando, sino contra quién. Hacemos la última pausa y continuamos. Hoy vamos a dejar otros temas latinoamericanos de lado, vamos a entrar directamente al fútbol porque la semana que viene va a tener lugar aquí en Miami el sorteo por la Copa América, lo que de por sí no es tan significativo. Vamos a estar allí, ya hemos sido acreditados por la Conmebol y voy a ver si tengo la oportunidad de conversar con algunos de los protagonistas, incluido Lionel Scaloni, el técnico argentino, que después de la declaración casi completamente inesperada y que desató su posible renuncia a su cargo como entrenador argentino, ahora aparentemente va a estar en el sorteo. Si va a estar en el sorteo de Miami el 7 de diciembre, significa que va a ser el técnico de la selección argentina para la Copa América. Argentina no vuelve a jugar, ningún equipo sudamericano vuelve a jugar hasta marzo, en amistosos, y las eliminatorias para el Mundial que va a tener lugar aquí en Estados Unidos, con algunos partidos en Canadá y en México, recién
va a recomenzar en septiembre del año que viene, dentro de 10 meses, una locura, que una competencia se para en la fecha sexta para jugar la séptima 10 meses después, pero así es el calendario. Pero más allá de eso, el tema que quiero contarles es lo siguiente. El fútbol y los deportes en general traen como colación temas éticos. Quiero contarle uno. Hay elecciones en el Club Atlético Boca Juniors. De por sí no tiene importancia, pero lo que tiene importancia es lo que le voy a contar. Resulta que el expresidente Macri, que ahora se postula como vicepresidente de Boca Juniors, confesó algo que yo no pensé que una vez podía llegar a pasar. Él dijo lo siguiente. Dice que se contactó en una oportunidad con quien estaba a cargo del fútbol de Boca, que es el ex jugador Román Riquelme, lo conocen todos ustedes, y le dijo, estas son palabras textuales de Macri, dijo, Román, yo te mandé por WhatsApp los videos que me mandó el líder de Qatar, que es un amigo personal, que es fanático de la Argentina y de Boca. Lo llamé a él, le dije que Boca se quedó sin sponsor y como es fanático, aceptó auspiciar con la aerolínea Qatar pagando el doble de lo que el club cobraba hasta ese momento. 2 años después, dice Macri, este hombre, el líder de Qatar, me llamó y me dijo, tengo este delantero, un tal Ali Almoez. Y le mandó el video. Vio el video, dijo Macri, y por supuesto, a mí un video de 10 minutos no me convence. Y le dije a Román que no tenía idea si jugaba bien o no. Y ahí viene la parte interesante. Pero por una cuestión de educación, el líder de Qatar pide que le des una oportunidad en Boca, que Qatar se hace cargo del salario y a Boca le va a costar 0. Tráelo a Boca, al plantel, dale minutos en el entrenamiento y fíjate si le da para jugar algún partido de la Copa Argentina, es una copa menor. Eso alcanzaba, dice Macri, para quedar bien por el tema del sponsor y por ahí lo van a necesitar cuando se tenga que renovar. Macri dice que Román Riquelme le dijo, bueno, Presi, me ocupo. Y Macri ahora se queja, dice, pero Román nunca llamó a nadie. Terminó el contrato con el auspiciante y no se renovó. Y eso que nadie pedía que él vaya de titular. O sea, Macri quizá debe tener tan incorporado el concepto de nepotismo, tan incorporado el concepto de nepotismo en su vida, que no se da cuenta que lo que pidió era no una barbaridad, una aberración. ¿Cómo usted va a poner en el plantel de Boca, de River, de Peñarol, de Colo-Colo, de Barcelona, del que fuese, a alguien por amiguismo porque pone la plata para ser el sponsor del estadio? El día que usted hace eso, dele la llave del club y que hagan lo que quieran. Y Macri cuenta eso para criticarlo a Riquelme, que se presenta como candidato a presidente, contra él en las elecciones que van a tener lugar en los próximos días. El error conceptual de Macri es no darse cuenta que cometió un grave error ético y moral. Porque quizás él, que se ha beneficiado toda su vida con el nepotismo, llegó a ser presidente de Peugeot y de Fiat y demás, no porque era el más inteligente, sino porque era el hijo del papá, no se da cuenta que se comportó de una manera inapropiada. Y encima hace alarde de que el otro no le hizo caso a lo que él le pedía. Eso habla claramente de conceptos que por lo menos en países como en Australia, en Nueva Zelanda y países normales, estarían repudiados ya siquiera enunciándolos. Pero en algunos países latinoamericanos, o algunos países de quienes están en los países latinoamericanos, piensan que esto se puede hacer. Pero no es así. No es así. Y Riquelme en este caso estuvo bien. Y Macri lo quiso hacer quedar mal, pero Riquelme estuvo bien. Dicen que en las elecciones Riquelme va a ganar fácil, cosa que me parece ni bien ni mal, a mí no me gusta ninguno de los dos, y no me interesa quién gana. Pero quería contarles eso desde el punto de vista ético. El amiguismo
untado de muchísimo dinero. Pues yo no sé si esto Macri lo hizo gratis. No lo voy a poder saber, no me interesa tampoco. Pero uno sospecha que no. Pero en fin, muchas veces el fútbol es una metáfora de la vida y el periodismo deportivo muchas veces tiene más influencia que los tratados de filosofía. Y por eso quería justamente compartir con ustedes lo que acabo de compartir. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.